Bienvenido a Leales y Traidores a la 4T. Bienvenidos a Leales y Traidores a la 4T. ¿Te fijaste en la derrota de las pasadas elecciones? Las de este domingo, 6 de junio. ¿Observaste todo lo que se perdió? Se perdieron alcaldías, se perdieron municipios, se perdieron diputaciones federales, se perdieron diputaciones locales, se perdieron gubernaturas. Ya hiciste un balance de cómo estuvo la derrota. ¿Y te fijaste cómo estuvo este juego electoral? ¿Cómo estaban los equipos? Si eres observador te darás cuenta que no era como un partido de fútbol en el sentido de que eran, por ejemplo, 11 contra 11. O a veces 11 y el árbitro y los otros 11. O a veces 11 y un juez de línea y los otros 11 del otro equipo. En esta ocasión hubo muchos jugadores, muchos más. ¿Del lado de quién estaban los medios de comunicación? ¿Del lado de quién estaban los call centers? ¿Acaso, por ejemplo, si vivías en la zona metropolitana, no te tocó recibir varias llamadas diciéndote por quién no votar? También estaban de participación, digamos, las cámaras empresariales. Estaban participando incluso gobiernos extranjeros a través de sus medios de propaganda. ¿Te fijaste del lado de quién estaban? La propaganda de los medios extranjeros, que son también varios jugadores, de hecho, no contarían como un solo jugador, son varios. ¿Te fijaste cuántos jugadores tenía el equipo del PRIAN y el equipo de Morena? ¿Te fijaste del lado de quién estaban todos o prácticamente todos los medios de comunicación, revistas, periódicos, televisoras, radiodifusoras, todos los que están en redes sociales y multimedia? ¿Te fijaste cuántos tenía cada equipo? ¿Cuántos estaban del lado del PRIAN? ¿Y te fijaste el árbitro del lado de quién estaba? El árbitro ya venía anunciando por quién deberías de votar. Es el árbitro electoral, en nuestro caso el INE. Ya te estaba diciendo que no deberías de favorecer al populismo. Ya te decía que no deberías de favorecer al autoritarismo, ¿no? Y los medios de comunicación cerraban la pinza diciéndote quién era el populista y quién era el autoritario, ¿verdad? Si te diste cuenta, entonces, ¿cuántos jugadores hubo de un lado y cuántos jugadores hubo del otro? ¿Te diste cuenta de las traiciones en un sentido y en otro que hubo dentro de el PRIAN, dentro de Morena? Y te diste cuenta quién, dentro de todo este río revuelto, quiénes perdieron y quiénes ganaron. Sí, ya te fijaste. ¿Para qué luchaba, digamos, cada uno de los equipos, ¿no? Que tienes de un lado, Morena, ¿no? Morena, el Poder Ejecutivo con el presidente, ¿no? Unos probablemente algunos, digamos, articulistas, ¿no? O sea, algunos poquitos líderes de opinión, ¿no? Buscaban defender la transformación, ¿no? La 4T, como le llama el presidente. Y ellos buscaban, por supuesto, no perder el control del Congreso, ¿no? Del Congreso, en este caso, de la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados tiene como facultad asignar el presupuesto cada año. Y pues necesitan mayoría, pues la 4 tiene esa mayoría para seguirlo aprobando. Y bueno, si bien la coalición que está con Morena, que es Morena, PT, Partido de Encuentro Solidario ahora, digamos que ellos en conjunto disminuyeron unos poquitos diputados ahí, es decir, se podría decir que perdieron un poco. Dentro de dividiendo a cada partido, en realidad Morena aumentó un poquito su número de diputados, el PT disminuyó el número de diputados, se me olvidaba el Verde Ecologista, aumentó su número de diputados, y entonces, bueno, dentro de todo pudieron conservar esa mayoría, ¿no? A pesar de todo.
Ese era uno de los objetivos principales para darle continuidad, digamos, ¿no? Tanto aprobación de leyes como control del presupuesto y bueno, como sea, lo salvaron, perdieron, ¿no? Algunas cosas, por ejemplo, en la Ciudad de México perdieron alcaldías, ¿no? Ahorita está toda la botana de todos los memes de cómo se dividió en dos la ciudad, ¿no? Hay quien dice que estuvo muy extraño, pero concedamos eso, que estuvo honrada la elección, a pesar de que claramente vimos a un árbitro electoral cargado hacia un lado, ¿no? Pero supongamos que fue honrada toda esa elección. Entonces perdieron alcaldías y te fijaste del lado de las gubernaturas y de los congresos locales, cómo estuvo, quién ganó, quién perdió. De 15 que se jugaron, 11 ganó la coalición de Juntos Haremos Historia, es decir, de Morena, PT, Verde y el Partido Encuentro Solidario, Encuentro Social, estoy confundido en eso. Ganaron 11 y PT y Verde por su lado ganaron 1, ¿no? En el caso de San Luis Potosí, es decir, en total 12, digamos, ¿no? Del lado de Morena, digamos, en el lado de la 4T, ¿no? De 11, bueno, sería total de 12 de 15, ¿no? Es decir, para algunos perdieron 3, ¿no? 3 que estaban en juego, pero de esas 15 no tenía ninguna. Pero bueno, hay diferentes ópticas, ¿no? Hay quien dicen que la 4T perdió. Y bueno, ya vimos qué fue lo que perdió, pero ya te fijaste qué fue lo que ganó y sobre todo cuántos jugadores tenía cada equipo. Entonces, a pesar de que pues muy pocos jugadores estaban del lado de, digamos, de Morena, de la 4T, pues ve cuál fue su resultado, ¿no? Creo que en general pudieron conservar al menos la línea que estaban teniendo, que es una mayoría con aliados en la Cámara. Aumentaron, por supuesto, mucho su número de gobernadores. En la Ciudad de México hay unas cosas misteriosonas, pero finalmente perdieron una parte, perdieron 4 alcaldías, ¿no? No todas eran de Morena, por supuesto. Y bueno, así está el resultado. Y ahora, ¿qué tienes del otro lado, no? Que buscaba, digamos, el PRIAN, ¿no? Que por cierto, debo acotar que nadie de los militantes de Partido de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, nadie de sus militantes fue consultado para ver si estaban de acuerdo con la alianza PRIAN, ¿no? Y bueno, con la alianza PRIAN, con el PRD, con a veces en algunos lugares con Movimiento Ciudadano, y bueno, a nadie le preguntaron, pero por supuesto le impusieron, ¿no? Con la pura lógica de ganarle puestos de elección popular al otro bando, ¿no? Al bando de la 4T, sin importar ideología y todo, pero bueno. Y que perseguía, digamos, esta alianza, ayudados con mucho dinero de empresarios, con toda la maquinaria, por supuesto que vimos toda la repartidera de despensas en un montón de videos, compra de votos, la ayuda de los gobernadores que están obviamente muy angustiados porque parece ser que empieza a funcionar nuestra horrible justicia que tenemos aquí, nuestro horrible poder judicial, parece que empieza a dar algunos resultados y entonces pues temen ser perseguidos y pues es claro que metieron sus manotas, ¿no? Bueno, medios internacionales, medios nacionales, a los empresarios, bueno, a los más acaudalados, ¿no? Sobre todo, digamos, en muchos que se sienten de la clase alta, pues también, ¿no? Digamos que estaban de ese lado. Era también, por supuesto, jugaba a favor del PRIAN, el árbitro electoral, ¿no? Y bueno, obviamente gobiernos extranjeros, ¿no? Que pues ya es muy evidente cómo los son financiados de manera indirecta, ¿no? A través de una asociación civil que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y a través del artículo 19 como apartan una parte de sus actividades explícitamente para sabotear al gobierno, ¿no? Y a estar hablando pestes todo el tiempo de la 4T. Entonces, con todo eso que perseguía el PRIAN, con toda esa inversión, todo ese valor que le pusieron, digamos, a su lado del equipo, ¿no? En esta partida electoral, en este juego electoral del pasado domingo, pues perseguían el control del Congreso, perseguían conservar sus 15 gubernaturas que tenía el PRIAN. Buscaban nuevamente el control de los congresos locales, buscaban, bueno, en general eso.
¿no? Obviamente buscaban algunas otras cosas, pero digamos eso era lo principal. Y que lograron, ¿no? Pues creo que ya es de dominio público que pues no lograron nada, nada de eso. Sin embargo, se declararon victoriosos, ¿no? Se declararon que Morena perdió y que, bueno, que la alianza, ¿no? De la 4T y el presidente perdieron y todo, y bueno, ya vemos aquí, ¿no? Bueno, en cualquier lado se ve de quien tenga acceso o quien tenga el interés, digamos, para enterarse de todas las noticias, pues ya ve cómo estuvo esto y pues sabrá decir si hubo una, digamos, una victoria o no, o un logro, digamos, de los objetivos que perseguía el PREN para la cantidad de recursos, de medios y que invirtieron, ¿no? Y obviamente en call centers, en bots, ¿no? Que son muy, la verdad son muy evidentes, ¿no? En cantidad masiva de dinero invertido en promoción de redes sociales, muchas cosas, ¿no? Obviamente opiniones, ¿no? Por todos lados de pues los opinólogos que se venden a, digamos, a los intereses en turno, ¿no? A quien tenga, obviamente, casualmente, quien tiene más dinero son los más favorecidos generalmente de esta prensa o de esta comentocracia que es siempre favorable a estos, ¿no? A estos intereses. Y entonces, bueno, ¿cuál fue el balance en general? ¿No? ¿Cuál es, digamos, tu perspectiva? Y sobre todo, ¿tú ves que te representó tus intereses? O tanto Morena con su coalición como el PRIAN con su coalición. ¿Te fijaste en detalles como que, digamos, los líderes prianistas de la coalición del PRIAN no se llaman a sí mismo PRIAN? No les gusta, ¿no? De hecho, se llaman la coalición Va por México, ¿no? O Juntos por México, no, Va por México, algo así. Y han tenido varios nombres, pero el punto está en que no se llaman a sí mismo PRIAN cuando históricamente todos los partidos de izquierda que han acusado a estos dos partidos, al Partido de Acción Nacional y al PRI, de formar el PRIAN desde que comenzó el periodo neoliberal con Salinas de Gortari, probablemente antes, pero digamos ahí ya era muy claro. Los han acusado de ser PRIAN y siempre lo negaron, siempre dijeron que ellos no eran compatibles, que el PAN combatía la corrupción del PRI y que era una alternativa y que la izquierda tampoco era una alternativa, que ellos eran la alternativa. Y para esta elección se unieron con el PRI, formando el PRIAN. Pero pues ya todos sabíamos que se unían desde hace mucho. Casualmente siempre estaban coordinados para aprobar todas las reformas estructurales que requería, digamos, el modelo neoliberal. Entonces ya era muy claro, ¿no? Un evento muy particular fueron las elecciones del 88, ¿no? En donde se conforma el PRIAN. Muy controvertido todos los temas y personajes de esa época, ¿no? Pero ahorita, en esta época, tú ves quién está del lado de cada equipo. Y solamente quizá te invitaría a un poco más de reflexión en el sentido de cuál de esas dos corrientes favorece tus intereses. ¿Cuál de esas dos corrientes, digamos, cuida la macroeconomía? ¿Cuál de esas dos corrientes cuida que el país no se endeude de manera excesiva? ¿Cuál de esas dos corrientes está cuidando a una mayor cantidad de mexicanos, ¿no? ¿Cuál de esas dos corrientes es, digamos, menos corrupta, ¿no? Es decir, no es que no estoy disculpando a nadie, pero tú puedes comprobar, tanto de manera histórica como de manera incluso testimonial, pues puedes encontrar, ¿no? Cuántos casos de corrupción hay de un lado, cuántos casos de corrupción hay del otro y los montos. Y sobre todo, pues debía haber comenzado por ahí quizá, en tu bolsillo, ¿no? Claro, si eres una persona muy joven que digamos tienes entre 18 y 22 años, pues no viviste las consecuencias, o a lo mejor todavía no hacías mucha conciencia de las consecuencias de los gobiernos pasados, pero puedes preguntarle a tus papás o puedes preguntarle a los abuelos cómo era la economía, digamos, en tiempos del PRIAN y qué ha cambiado ahora, ¿no? Es decir, pregúntales una cosa que ya no se escucha, pero pregúntales cuál era la cuesta de enero, ¿no? Te pueden explicar ellos de qué se trataba. Pregúntales más o menos cuánto costaba el dólar en su época,
¿no? También ese es un buen dato, ¿no? La devaluación. ¿De cuánto era la inflación en los gobiernos pasados, ¿no? Cuántas veces, digamos, el gobierno en turno, ¿no? De gobiernos pasados y el actual, cuántas veces pues daban la cara para ser expuestos en todos los cuestionamientos que periodistas o ciudadanos querían hacer, ¿no? Cuántas veces, digamos, veían que los medios de comunicación se alinearan en contra de un gobierno en el periodo neoliberal y ahora que gobierna la coalición de la 4T. Es decir, qué diferencias se ven ahora. Y sobre todo, lo que te comentaba, qué opción, digamos, qué equipo representa los intereses que, digamos, que a ti pues te parecen más benéficos para ti, incluso para tu grupo, ¿no? Es decir, por ejemplo, te convenía que los gobiernos le perdonaran los impuestos a las corporaciones, eso te beneficiaba, digamos. O te conviene un gobierno que no rescate a las corporaciones, pero rescate al trabajador a través de muchos apoyos. Por ejemplo, aumentar los servicios de salud, aumentar el salario mínimo, ¿no? Cuidar, digamos, que los salarios no caigan por debajo de la inflación, los incrementos salariales, cuidar, por ejemplo, a personas en vulnerabilidad o que requieren algún apoyo, por ejemplo, los estudiantes de preparatoria que reciben una bequita, ¿no? Las personas que tienen alguna discapacidad que reciben también un apoyo, los adultos mayores, ¿no? El abuelito, la abuelita que recibe una pensión del gobierno que se está incrementando y que se va a duplicar en 2 años. Que ves, digamos, a tu alrededor, ¿no? Los microcréditos que está manejando el gobierno para pequeña y microempresa, ¿no? Digamos, incluso la actitud, por ejemplo, policíaca en tiempos de la 4T y en tiempos del PRIAN, como es en general la actitud, ¿no? Tanto de la fuerza de la policía local, digamos, como de fuerzas federales, ¿no? Incluyendo Guardia Nacional, Ejército y Marina. ¿Qué actitud ves, ¿no? Que represente esos intereses que son los que más te convienen, ¿no? O sea, ¿qué opción te está dando aquello que tú quisieras, digamos, en los políticos? Obviamente no hay ninguna opción perfecta, pero ¿cuál se acerca más? ¿Cuál representa más esos intereses? ¿Cuál representa más, digamos, incluso los ideales de la democracia? Y como reflexión final, aunque, por ejemplo, tengas la idea, ¿no? De que el PRIAN va avanzando y, por ejemplo, hayas visto, ¿no? Como aumentó sus diputados el PAN, aumentó sus diputados el PRI, aumentó sus diputados Movimiento Ciudadano, también Partido Verde y un poquito Morena, pero bueno, aunque sientas, digamos, que el PRIAN está volviendo a ganar, volviendo a tomar poder, ¿te has fijado cómo eso no sería posible si viviéramos en una dictadura? ¿Te has fijado cómo eso no sería posible si viviéramos en un estado policíaco? En ese cantar de una victoria, ok, cuestionable, pero concedámosle que ganó algo el PRIAN, te das cuenta que cae el mito de que vivimos en un estado totalitario, ¿no? O comunista, o militarista, ¿no? Súper intolerante. ¿Te has fijado cómo nada de eso corresponde con la realidad? ¿Crees que las victorias que tuvo el PRIAN hubieran sido posibles si este gobierno fuera dictatorial, militarista, ¿no? Represivo? ¿Crees que escucharías a todos los medios de comunicación hablar pestes del gobierno? Aunque sean cosas que ni ciertas sean, ¿no? Pero todo el día, pestes, pestes, pestes del gobierno, nada les parece. ¿Crees que sería posible si este gobierno no respetara la libertad de expresión? ¿Crees que sería posible si este gobierno fuera totalitario? ¿Ya te quedó claro que no vivimos en una dictadura? Una reflexión.